Como sé que están ahí conectados, esperando el inicio de la clase de lenguaje, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy, que es la narración. ¿A qué les suena? Yo siempre les digo a qué les suena o a qué les hace referencia, porque me gusta que también conectemos con la información que ya tenemos de nuestra experiencia en la escuela o en la vida cotidiana, todos estos temas que traemos en la clase de lenguaje. Entonces, la narración. Para empezar, las dos metas que tenemos para el día de hoy son sencillas, creo que son muy alcanzables. Uno es fomentar la capacidad para contar historias, que sé que ustedes la tienen bien desarrollada, y otro es reconocer las características de la narración. ¿Cómo se diferencia, por ejemplo, de otros géneros? ¿Qué tipo de narraciones existen? ¿Qué es eso de la narración? Entonces, para empezar, me encontré unos sinónimos de narración, porque a veces decimos de esa manera que estamos narrando. Entonces, cuando alguien dice, te voy a contar algo, te voy a contar lo que me pasó el fin de semana, o lo que me pasó en mis vacaciones, o lo que me ha pasado en esta cuarentena. Entonces, contar, relatar y narrar son palabras que aluden a lo mismo. Y a veces en la escuela, o por estos días en las clases virtuales que tenemos con nuestros profes, nos están contando muchas historias, muchas anécdotas y muchas cosas de las cuales también estamos aprendiendo bastante. Entonces, son tres palabras que aluden a lo mismo, además son palabras muy bonitas, porque que el otro nos cuente quiere decir que nos tiene en cuenta también y nos está compartiendo un pedacito de su vida. Para empezar, entonces, miren, quiero que vean estas imágenes, porque antes de que existiera la escritura, voy a subrayar por acá, miren estas dos imágenes, ¿qué ven allí? Piensen qué están haciendo esas personas allí. Antes de que existiera la escritura, los seres humanos ya narrábamos, ya contábamos historias, transmitíamos nuestras experiencias a nuestra tribu, a nuestro grupo familiar. Entonces, por ejemplo, el hombre que iba a cazar llegaba y contaba todas sus historias, sus aventuras, de cómo había sido la caza, de cómo había logrado conseguir esos alimentos, de qué cosas había visto también en esas grandes travesías que hacían ellos mientras caminaban en diferentes lugares, y se contaban y de esa manera se transmitían los saberes de unos grupos a otros. Hoy algunas cosas de las que hacemos vienen de allá, de esas épocas donde los seres humanos nos narraban historias y nos narraban cosas que sucedían y que a partir de eso se fueron articulando a nuestra cultura, y eso es parte de nuestra cultura. Entonces, miren, más adelante, poco después, ¿ustedes saben cómo se llama este tipo de dibujo? Ustedes que les encanta dibujar, niños y niñas. Se llama la pintura rupestre, porque resulta que luego a ese lenguaje oral, a esos relatos orales, se articuló el dibujo. Imagínense que en las cuevas donde habitaban estos nómadas, también se dibujaban cosas. ¿Y qué se dibujaban? Lo que habían vivido durante algunos días, las experiencias que tenían, las cosas que habían pasado, y esto lo han recuperado. ¿Saben cómo se llaman las personas que estudian, las personas que vivieron antes que nosotros, cómo eran las culturas antes? Los arqueólogos y los antropólogos. Entonces, a través del estudio que ellos han hecho de algunas culturas, hemos podido saber y encontrar además, la arqueología trabaja con los fósiles, pero a través de todas estas profesiones y estas búsquedas hemos podido saber que antes se dibujaba y se contaban historias a partir de estos dibujos. Entonces, miren también las diferentes manifestaciones que hemos tenido los seres humanos para narrar y contar nuestras experiencias, y experiencias todas que nos pasaron en la vida real, no necesariamente. Entonces, ¿qué narramos nosotros los seres humanos? ¿Qué narran ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Qué relatan? Piensen en qué narran, piensen en un día de sus vidas. Se narran muchas cosas. Entonces, narramos hechos reales o ficticios. Recuerden que ficticios alude a eso que es imaginario, que nos inventamos y que no existe en el plano de lo real. Entonces, hechos reales o ficticios que suceden en un tiempo y en un espacio determinado. Cuando uno le cuenta una historia a alguien, uno siempre le cuenta que eso sucedió en un momento específico, era de noche, era de día, era al mediodía, ¿cierto? O estaba el alba apenas saliendo, o estaba el atardecer, estaba oscureciendo, en fin.
hay varias formas de nombrar esos tiempos, porque eso ocurre también, o en épocas determinadas. ¿Cuándo ocurrió? En la antigüedad, en lo contemporáneo, es decir, lo que estamos viviendo hoy, y en unos espacios determinados, en un cementerio, en un castillo, en el bosque. Ustedes conocen muchas historias donde hay muchos lugares donde se desarrollan. Hace poco vimos una de los 3 ositos de Ricitos de Oro que se desarrolló en una casa donde habían camas de diferentes tamaños, sillas de diferentes tamaños. Entonces miren que aparecen personajes que realizan algunas acciones en unos lugares específicos, porque las historias se desarrollan en lugares determinados. En el espacio puede ser, en un cohete, sí, puede ser, en el bosque, en la calle, en la ciudad, puede ser en múltiples lugares donde nos inventemos esas historias o donde las relatemos. Entonces, estas narraciones aparecen en algunos subgéneros que pueden ser estos, los cuentos, o en algunos géneros, los cuentos, por ejemplo, que hemos contado acá en la clase de lenguaje, esos también son narraciones. Los libros, los libro-álbum, hacen parte de esos cuentos que tienen algunos personajes, se desarrollan en algunos momentos específicos, en algún tiempo y un espacio determinado. Las novelas son más largas que los cuentos. Hay cuentos y cuentos cortos. Los cuentos son más cortos que las novelas, porque las novelas desarrollan una historia más extensa, a veces se dividen en capítulos o en diferentes segmentos, pero los cuentos son más cortos, pero además de los cuentos cortos hay otros cuentos más corticos o hay unos microrrelatos también. Entonces mire todo lo que aparece para narrar. Las fábulas que hemos conocido, ¿recuerdan las características de las fábulas? Que se personifican animales, es decir, los animales asumen características de humanos y por eso es una característica muy particular de las fábulas. Las leyendas, que nos cuentan esas cosas que la gente se ha inventado, que aparecen en nuestra cultura popular y que hemos hecho algunas cosas con las leyendas nosotros también en esta clase. Los mitos, las anécdotas y las biografías. Recuerden que las anécdotas hablan de aquellas cosas que nos pasan, ¿sí? Y las biografías es cuando yo escribo o alguien escribe de la vida de otra persona. Pero cuando yo escribo de mi propia vida, recuerden que nosotros tenemos un diario, nuestro propio diario. Cuando yo escribo de mi vida es autobiografía. Pero cuando yo escribo de la vida de otra persona, por ejemplo, si yo fuese a escribir de la vida de la profe Ana, entonces eso ya es una biografía. ¿Listo? Entonces hay algunos elementos que tiene la narración. Hay diferentes autores, es decir, algunas personas que escriben mucho acerca de estos temas y todos no coinciden en lo mismo. Entonces yo retomé algunos elementos y quise articularlos en este cuadrito, en esta infografía que les traigo acá, en este organizador gráfico. Hay un narrador, ¿cierto? Cuando uno dice la narración, hay un narrador. ¿Quién será el narrador? Si yo les voy a contar una historia de lo que me pasó el día de ayer, entonces el narrador, ¿quién es? Yo, la profe Mela. Si ustedes me van a contar una historia de lo mucho que les gusta a profes Melos, por ejemplo, ¿quiénes son los narradores? Ustedes. Pero, por ejemplo, en los cuentos, en las novelas y en estos textos, en estas obras, resulta que hay autores. Los autores a veces no son igual a los narradores. Los autores son los que escriben estas obras, estos cuentos, estas novelas. Y resulta que esos autores se inventan unos narradores. Porque puede ser que, por ejemplo, yo esté contando en medio de una historia, un cuento. Resulta que mi abuelita me daba no sé qué. Entonces, ahí la narradora, la nieta. ¿Qué es el autor? No, el autor es el que está escribiendo la historia y ese autor puso como narradora a una nieta que está hablando de su abuelita. Entonces, a veces narrador y autor no son los mismos y a veces el narrador es un ser ficticio creado en esas historias. Por ejemplo, cuando narra Caperucita Roja es un ser ficticio que se creó quien escribió Caperucita Roja, ¿cierto? Hay un tiempo determinado, es decir, un tiempo en el que suceden los hechos. Entonces hay historias que se desarrollan, por ejemplo, hablamos de tiempos, puede ser en los tiempos que el día, por ejemplo, la noche, el día del amanecer, el atardecer, o en los tiempos, por ejemplo, era hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo ya uno inmediatamente se devuelve muchos años y se imagina por allá otra época diferente. O en un tiempo futuro, ya uno inmediatamente se va a otro tiempo. Entonces, las historias siempre se inscriben en un tiempo específico.
Hay unos personajes, siempre aparecen personajes en las historias. A veces los personajes, por ejemplo, como Alicia en el País de las Maravillas, pueden ser objetos. Hay cartas que hablan, hay teteras que también hablan, hay relojes que se mueven y esos son personajes en la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Pero también pueden ser animales, como en las fábulas e incluso también como en este que les estoy referenciando, Alicia en el País de las Maravillas. Entonces hay un gato que aparece y desaparece y que habla con Alicia todo el tiempo, además que es un gato sabio. Entonces este gato es un personaje, pero también pueden ser personajes como nosotros, personas, ¿cierto?, que se narran en esas historias. ¿Qué hacen esos personajes? Múltiples acciones, tienen múltiples acontecimientos. A los personajes de las historias, o a veces a nosotros, que también somos los personajes de nuestras historias, cuando le contamos a alguien qué nos sucede, qué nos pasó, qué soñamos y todas esas cosas, entonces esos personajes, ¿qué hacen? Tienen un montón de acontecimientos, qué hacen, qué dicen, cómo se comportan. Esas son características que tienen muchos de los personajes en las historias que contamos. Historias, también cuando hablamos de historias hablamos de narraciones. Entonces esos personajes tienen algunas acciones. Por ejemplo, cuando hablamos de Caperucita, Caperucita no tiene las mismas acciones que el lobo. El lobo no hace las mismas acciones que Caperucita ni que la abuelita. Y cuando nos vamos a otra historia y las comparamos, resulta que el lobo de Caperucita Roja no tiene las mismas acciones que el lobo del cuento Un lobito bueno. Son totalmente distintos. Entonces, esas acciones son los hechos que realizan los personajes de las historias. También hay una trama, que normalmente la trama se ha entendido como, ustedes van a completarlo en sus casas, como el inicio. Muy bien, yo sé que ya lo repitieron. El nudo, como el inicio, el nudo y el desenlace. Entonces, resulta que este inicio, nudo y desenlace, a veces hoy en el mundo de la literatura y de la escritura creativa, ya se dice, ay no siempre hay que empezar por el inicio. En estos días me leí un libro que se llama Cipriano y resulta que este libro empieza por el final. Empezó por el final. Y lo que hace en la historia es como devolverse en el tiempo para relatar por qué se llega a ese final. Entonces, hoy hay unos cambios en esta estructura, en esta trama de las historias, pero normalmente lo encontramos en el libro, así sea que se empiece por el desenlace. Entonces, inicio, nudo y desenlace son tres elementos que aparecen en la trama de las historias. ¿Qué tal que a uno le empezaran a contar? Imagínate que ayer, fin. Ay, esa historia quedó incompleta, como que imagínate que ayer, pues ayer qué pasó, dónde pasó, quiénes eran los personajes, quiénes estaban ahí, porque las historias quedan incompletas si no las dotamos de otros personajes, de las conversaciones que allí aparecen o de los espacios en los que se desarrollan esas historias y de los tiempos. Los espacios son muy importantes. Si yo, profe de lenguaje, les digo, bueno, niños y niñas, van a escribir una historia que se desarrolle al interior de una burbuja mágica. Ustedes inmediatamente piensan en una historia, ¿cierto? Distinto si les digo, van a escribir una historia donde se imaginen que ustedes están dentro del televisor y pasan mil cosas. Ya eso es otra historia, porque miren, el lugar también determina muchas de las cosas que hacen los personajes o muchas de las cosas que aparecen con esos tiempos, con esos narradores, con esas acciones que hacen todos. Entonces, esos son algunos elementos que aparecen en las historias. Hoy les quiero presentar, ¿conocen esto? Vamos a escuchar atentamente. Vamos a hacer silencio. Si quieren pueden cerrar los ojos, un momentico, solo un minutico, para que escuchen esta hermosura. Cierren los ojos. ¿A qué suena esto? ¿A qué les suena? Voy a volver a... Les presento este palito. Este palo se llama palo de agua o palo de lluvia. Resulta que este palo, antiguamente, los indígenas lo utilizaban en los rituales religiosos que servían para atraer la lluvia, porque los indígenas cosechaban demasiado y en las sequías podían perder todo un montón de alimentos. Entonces, con esto hacían unos rituales
para que la lluvia llegara. ¿Qué les parece? Me parece un objeto divino, muy bonito. Este lo traje de Salento, que es un pueblito que queda en Quindío, un pueblito maravilloso. Entonces les voy a contar esta historia que es relacionada con la lluvia mientras escuchamos. Los indígenas catíos de Antioquia cuentan que la hermosa Dabeiba, hija del Señor del Cielo, era una gran maestra. Enseñó a los indígenas a sembrar yuca y maíz, a tejer, a hacer ollas y otros objetos de barro y a escoger los colores para pintarse los dientes y el cuerpo. Cuando el padre de Dabeiba supo que su hija había terminado su labor de maestra en la tierra, la llamó para que subiera al cielo. Un día, al amanecer, la joven caminó hasta lo más alto del Cerro León y desde allí subió al cielo. A pesar de que era muy temprano y de que la neblina se levantaba sobre las quebradas, algunos la vieron perderse entre las nubes. Hoy, desde el cielo, manda lluvias y tormentas, no para hacer daño, sino para que sus hermanos en la tierra la recuerden. Entonces, este es un texto que lo tomé de una expedición al cosmos y miren lo bonito, subió al cielo y ella manda lluvias y tormentas para que los hermanos en la tierra, que somos nosotros, la recordemos. Entonces, hay muchas leyendas y muchas historias indígenas, sobre todo quise traer este palo de lluvia y palo de agua porque es muy importante también recuperar nuestras historias. Miren que desde hace muchos años, muchos siglos, se cuentan historias. Entonces hay que recuperar esos espacios de conversación con nuestra familia. ¿Por qué? Porque a partir de eso conocemos qué hubo antes de nosotros, quiénes son nuestros abuelitos, quiénes son nuestros papás, mamás, quiénes son nuestros tíos, quiénes llegaron antes que nosotros, qué cosas pasaban. Las comidas, por ejemplo. Como les estoy hablando del Quindío, en Quindío hay una comida deliciosa, palabra nueva para el cuaderno, niños y niñas. Y esa palabra es muy sonora. ¿Saben qué es caspiruleta? Caspiruleta, ¿saben qué es? Yo sé que si la conocen van a decir, ay, caspiruleta es la coladita que nos hace la abuela con leche y canela y otros ingredientes que sabe deliciosa y se sirve con una tostadita. Resulta que eso lo hacen en un pueblito también de Quindío que se llama Finlandia. Entonces, los invito a que miren por ahí en el diccionario, a que lo coloquen en palabras nuevas y que le diga, abuelita, vamos a cocinar una caspiruleta mientras me narras muchas historias para yo poder conocerte mejor y conocer de dónde vengo. Entonces, miren lo importante de narrar las historias. Ahorita les cuento es muy fácil hacer esto. Este es un palo de lluvia o palo de agua, lo pueden rastrear en internet, en la red, porque allí dice cómo se hace. Esto por dentro tiene unas semillas, puede ser frijolitos que tengamos en casa, lentejas o cualquier tipo de granitos o piedritas muy pequeñas. Entonces, esto tiene unos palillitos adentro que cuando los granitos bajan, van pasando a través de esos palillitos y por eso suena como la lluvia. Los invito a que hagan esto, este es nuestro reto del día de hoy. Bueno, hay dos retos. Uno es hacer nuestro palo de agua o palo de lluvia. Y otro es poder sentarnos a conversar con nuestras familias acerca de múltiples historias para que conozcamos más de quiénes somos, porque es muy importante narrar. En pantalla están todos los materiales que necesitamos para hacer nuestro palo de lluvia. Miren lo fácil, tubos vacíos de papel higiénico o de cocina, cinta de desmascarar, palillos de dientes, que eso se consigue muy fácil, una aguja gruesa, cartón, un corta uñas, colbono pegante y una hoja de papel. ¿Lo tienen? Es muy fácil conseguirlo con nuestros familiares o nuestras casas. Los invito a que lo hagan porque esto es un instrumento bellísimo. Además que esto lo usan mucho para que los niños se relajen y para que duerman en la noche. Ensayen a poner este sonidito antes de dormir y eso relaja muchísimo. Entonces, espero que les haya gustado el palo de agua y que se pongan manos a la obra para poder construirlo. Vamos a dejar acá por este momento. Ahorita volvemos a nuestra clase de lenguaje. No se vayan, que nos vamos a un recesito. Chao.